Ani Ose Tefila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, b'shem Adonai Yahshua HaMashiach. Abba, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. Instrúyenos en tu bendita verdad. Instrúyenos en tu bendita Torah. B'shem Adonai Yahshua HaMashiach, Omen beomen. Sheve bakasha him, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Vamos a iniciar, amados Ajim, bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a iniciar por amor a los nuevecitos, porque tenemos muchos amados Ajim nuevecitos. Ahora, vamos a suponer que muchos amados Ajim nuevecitos no estén conectados ahorita porque sea de madrugada para ellos, están en Europa, están en otro continente, o bien están trabajando, etcétera. Entonces, vamos a filmar por amor al Eterno y por amor a ellos estas enseñanzas de inicio de Torah, porque hay muchas dudas de los nuevecitos. Bueno, ¿qué es la Torah? Nosotros aprendimos hace tiempo y ahora lo compartimos con ustedes. La Torah es en sí la instrucción de Elohim para su pueblo. Es la instrucción de Elohim para su pueblo, del Todopoderoso. Yahweh es su nombre. Entonces, después hablaremos del nombre del Eterno. Vamos a ir por pasos. Ahora, hay la idea de que Dios, así lo dicen las personas que no conocen, instituyó judíos e instituyó, por así decirlo, la iglesia cristiana, pero eso no es cierto, solamente prevalece a Israel, es decir, los Yehudim, el pueblo judío como tal. Después hablaremos de las dos casas de Israel. Yo sé que tienen muchas dudas, pero vamos a ir por partes. Entonces, una persona cuando decide seguir al Mesías de Israel, en ese momento deja de ser gentil, porque gentil se refiere no tanto a una persona inculta o que sea, sino más bien a alguien que está paganizado, que no tiene al Dios de Israel, que no tiene al Elohim de Israel. Eso es un gentil. Cuando decimos goy, estamos diciendo gentil, en hebreo goyim, gentiles, pero nos estamos refiriendo a las naciones. Las naciones, la mayoría de naciones adoran a otros dioses. Israel adora al verdadero Dios, al verdadero Elohim. Ahora, nos vamos a ir acostumbrando a ya no mencionar la palabra Dios, porque viene de Deus, un Dios griego. Pero esto lo estoy diciendo porque ustedes son nuevecitos en la Torah. Lo correcto es decir Elohim, Elohim. Ahora, hay algunas preguntas. ¿Por qué algunos dicen Elohim? Bueno, voy a adelantar tantito. Elohim es lo más correcto. Elohim ya es Yiddish y es un idioma digamos entre alemán y hebreo, se ha mezclado. Lo más correcto es Elohim. Entonces, una persona cuando cree en el Mesías de Israel, que su nombre es Yahshua, no es Jesús. Jesús viene de Jesús, de Deus también, de Zeus, el dios del sol. Y si nosotros traducimos el nombre Jesús, quiere decir, si lo tradujéramos al hebreo, quiere decir, mira ahí el caballo. Por eso hace tiempo alguien dibujó un caballo crucificado. Y entonces no voy a entrar en detalles, simplemente Jesús no es el nombre del Mesías de Israel ni del mundo entero. Su nombre es Yahshua, Yahshua HaMashiach, Él es el Mesías de Israel. Entonces, el nombre Jehová que tú tienes en tu Biblia, y tú que ya dejaste de ser cristiano, no es el correcto. Si se traduce del hebreo, quiere decir el destructor. Entonces ya no menciones ese nombre, sino el nombre Yahweh. Yahweh, lo vamos a ir pronunciando. Ya no Dios tanto, voy a seguir diciendo esa palabra todavía un poquito por los nuevecitos, sino Elohim. Ya no Jehová, no, eso quiere decir el destructor. Tampoco Jesús, sino Yahshua. Es un nombre correcto. Ahora, en un tema que grabamos también y filmamos, Descubriendo la Verdad, yo dije que probablemente tú te encuentres en el dilema de que tú ya sabes el nombre y lo compartes con otros y dices, su nombre es Yahshua. Y te van a decir, no, a mí háblame en español, su nombre es Jesús, pero Jesús no es una traducción al español.
Entonces, si las personas, decía yo en ese tema, se hacen un esfuerzo por mencionar nombres de personas que son de otros países, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por mencionar el verdadero nombre de nuestro Creador? Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos a buscar 1 Corintios, por favor, capítulo 12 y en el verso 2. 1 Corintios, capítulo 12 y verso 2. Y esta es una de las citas básicas para todo nuevecito en la Torá. Recuerden, Torá quiere decir instrucción de Elohim para su pueblo. La Torá es donde vienen las leyes, los mandamientos. Y por cierto, hago este paréntesis. Se ha traducido mal como ley. Y dicen ley, se oye así como feo, ¿no? Como una cosa impuesta, fea, ¿no? Porque si nosotros leemos al revés la palabra, dice hiel, y la hiel es amargura. Pero la ley de Elohim, la Torá, es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Eso está en el Salmo 19. Entonces, 1 Corintios 12, verso 2 dice, sabéis que cuando erais, tiempo pasado, gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos, o sea, las imágenes. Sabéis que cuando erais gentiles, tiempo pasado, se os extraviaba. Erais. Entonces aquí Shaul, mal llamado Pablo, el apóstol, el shaliach, el enviado de Yahweh, le está diciendo, de Yahshua HaMashiach, le está diciendo a los corintios que antes eran gentiles, pero ahora son parte del pueblo de Israel. Vamos a ir por partes para que se vaya entendiendo, porque yo sé que hay muchas dudas. Ahora, en el cristianismo se dice, ya la ley de Dios ya pasó, ya eso es para los judíos nada más. No. La Torá, recuerda que es la ley de Dios, de Elohim, la Torá no vino a ser abolida. Yahshua HaMashiach mismo dijo que él no vino para abolir la Torá. Entonces abran su Tanaj, su Biblia. Tanaj quiere decir Biblia, por así decirlo, traducido, son los escritos. La Torá, a ver, voy a explicar esto. La Torá son los 5 libros de Moshe, los 5 libros de Moisés. La Tanaj, aunque algunos lo han considerado también toda la Biblia como tal, consideran ellos que son los Tehilim, los Salmos, los Ketubim, los escritos, los Navim, los profetas. Entonces, Tanaj es Biblia, digamos, traducido así, por así decirlo. Entonces, en Mateo 5, verso 17 al 19, dice Yahshua HaMashiach, no penséis que he venido para abrogar, o sea, para quitar la Torá. Tal vez en tu Biblia dice ley. Entonces, en lugar de decir ley o pronunciar ley, vas a decir Torá o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, para quitar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá. Aquí se está refiriendo a las letras más chiquitas, por así decirlo, una yod, que es una de las letras más chiquitas hebreas. Hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Recuerden, eso está en Mateo 5, verso 17 al 19. Ahora, muchos cristianos, que cristiano y católico es prácticamente lo mismo porque adoran el domingo, después hablaremos del Shabbat, dicen, bueno, la ley ya no es, ahora es la gracia, ahora ya la ley de Dios ya no existe, ya no, para nosotros no. Bueno, pero quiero que abran su Biblia y lo vean ustedes mismos, ahí velo en tu Biblia católica o en tu Biblia cristiana, Romanos 3, 31, Romanos 3, 31. Y esto es para que tú después le enseñes a otros y salgan rápido del engaño de Roma. En Romanos 3:31 dice así la palabra del Abba Kadosh. Abba quiere decir Padre, Kadosh quiere decir Santo. Entonces si decimos Abba Kadosh, estamos diciendo Padre Santo, por así decirlo. Ahora, ¿por qué nosotros tratamos de hablar más en hebreo?
porque es la Lashon HaKodesh, la lengua santa, la lengua pura, es la lengua del Abacados, el idioma. Padre viene de Peter y Peter viene de Júpiter. O sea, hay cosas que vamos a ir quitando. Entonces nosotros decimos Abba, que quiere decir Padre, Abba, Kadosh, es lo mejor, es lo mejor. En Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la Torah. Recuerda que en lugar de leer ley vas a decir Torah. En ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. Entonces, no se invalida la Torah por la fe, sino que se confirma. No se invalida, sino se confirma. Cuando tú compras un aparato electrodoméstico, vienen unas instrucciones y tú las debes de leer con cuidado para no cometer un error ahí. Porque si se conectan mal algunos cables, se puede crear un corto y se echa a perder el aparato. Sea un horno de microondas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, cuando vamos en carretera, vamos viendo señales, curva a la derecha, curva a la izquierda, son instrucciones, tanto para un aparato electrodoméstico como cuando vamos manejando. Si no seguimos las instrucciones del aparato eléctrico, decía yo, se puede crear un corto y se puede echar a perder el aparato por una descarga eléctrica, etcétera. O si no seguimos bien las instrucciones de lo que nos vayan marcando en la carretera, las señales de tránsito, curva peligrosa, por ejemplo, y vamos muy acelerados, cuidado, el Eterno no lo quiera, podríamos tener algún accidente, reprendemos eso en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Vas a notar que vamos diciendo Veshem Gadol Yahshua HaMashiach. Shem quiere decir nombre, Gadol quiere decir grande. Shem Gadol Yahshua HaMashiach, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Y decimos Ve porque es en Ve Shem Gadol Yahshua HaMashiach, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Entonces, si no seguimos las instrucciones en la carretera, cuidado, podemos tener algún problema. Entonces son instrucciones para que nos vaya bien en la vida, hasta para conectar un aparato eléctrico, decía yo. Y la Torah, eso es instrucción de Elohim, del Todopoderoso, del Dios de Israel, para que se entienda un poquito más claro para los que son muy nuevecitos. Y entonces si nosotros estudiamos la Biblia, la Tanaj, entonces tendremos la instrucción de cómo nos va a ir bien en la vida. Hay instrucciones en la Torah, en la Tanaj, en la Biblia, para ser un buen papá, para ser un buen hermano, en primer lugar para ser un buen hijo del Eterno, del Todopoderoso, para tener economías sanas, para tener salud espiritual en el alma y en el cuerpo, etcétera. Entonces, si seguimos esas instrucciones que están de parte del Todopoderoso, de parte de nuestro Creador, nos irá bien en la vida. Las personas que no han obedecido las instrucciones de nuestro Elohim han acabado mal. Ahora, voy a contestar algunas preguntas y seguimos hablando de Torah. Dice, ¿por qué vestimos de negro? No es más que un color que no es llamativo. Es decir, nosotros tratamos de vestir de una manera modesta. Generalmente los colores llamativos se prestan a sensualidad, etcétera, otras cosas. No estoy diciendo que no se pueda uno vestir así si es uno Kadosh, si es uno santo, pero en esta congregación tú has notado, amado nuevo, Aj quiere decir hermano, Ajot quiere decir hermana, Ajim quiere decir hermanos, Ajayot quiere decir hermanas. Han notado que nos vestimos, al menos los varones, de un mismo color. Eso lo quise hacer así de parte del Abacados, sentí eso, recuerden, Abacados, Padre Santo, porque así no se distingue clases sociales, no es tanto que sea un uniforme. Ahora, ¿por qué nuestros amados Sajín en Israel o en las comunidades judías ortodoxas visten de negro y camisa blanca de manga larga, etcétera? Es por modestia, uno, y para no ser atractivos para el otro sexo. Es decir, esa es la explicación que al menos la casa de Judá nos ha dado a nosotros. Dice otra pregunta, si un hombre no puede morir dos veces, ¿cómo es que Moshe y Elías son los dos olivos y van a venir a la tierra y van a morir? Dice, si un hombre no puede morir dos veces, ¿cómo es que Moshe y Elías son los dos olivos y van a morir? Quiero decirles una cosa.
En el caso de Elías, Eliyahu, en hebreo, Eliyahu, él fue llevado a los Shamaín, Shamaín, cielos, a los Shamaín, vivo. Ahora, en el caso de Moshe, me voy a atrever a decir algo fuerte. En el caso de Moshe, dice la Tanaj, la Torá, que él murió, es decir, y que él murió y que ya, se fue a los cielos, pero entonces su alma. Ahora, nadie, absolutamente nadie vio la tumba de Moshe. Dije que iba a decir algo fuerte. Esto ya es para los más grandecitos, porque si hay más grandecitos. Entonces, vamos a suponer, sí, yo no estoy diciendo que fue llevado vivo, pero no hay la certeza. Entonces, perdón, me estoy atreviendo a algo muy fuerte. Bueno, vamos a suponer, Moshe murió, Eliyahu está vivo. Si un hombre no puede morir, ¿cómo es que van a venir otra vez? Pero Elías está vivo. Entonces, recuerden que Yahshua resucitó a Lázaro. Es decir, para el Eterno no hay nada imposible. Y Él puede hacer lo que le plazca, porque Él es el Todopoderoso. Entonces, resucitó a Lázaro, resucitaron muchos cuando murió Yahshua HaMashiach. Y eso ya está ministrado, después platicaremos de ello. El mismo Elías, Eliyahu, el mismo Eliseo, Elisha, hicieron con el poder del Eterno, del Todopoderoso, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, Ruach, el soplo del Altísimo, resucitaron niños y entonces para el Eterno no hay nada imposible. Aleluya. Entonces espero que haya sido respondida esa pregunta. Ahora, otra pregunta dice, ¿qué es ser religioso? La Torá, recuerden que es mal traducido como ley, son instrucciones. Hay que seguir nada más las instrucciones que dice el Todopoderoso. Lo que se le agregue a la Torá, es decir, eso es religiosidad. Entonces, la religión, la única definición de religión, si quieren anotarlo, está en Santiago, que por cierto su nombre es Jacobo, porque era judío y no podía llamarse Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 27, y dice así: la religión pura y sin mancha delante de Elohim el Abba, del Padre, es esta: visitar a la viuda, hacer el bien y guardarse de todo mal. Entonces es la única definición de religión que se da, que es guardar la Torá, pero en cuanto a religión como se entiende, así como lo entendemos todos, es cosas agregadas por los hombres. La religión católica romana, la religión cristiana con sus diferentes denominaciones, testigos de Jehová, mormones, cada quien le pone y le quita a la Biblia a su antojo. Eso no es correcto, porque dice la Tanaj que se está bajo maldición. Entonces, el ser religioso es, a veces lo catalogamos como una gente muy hipócrita, es decir, que simula lo que no es, simula ser kadosh, simula ser santo, simula ser una santa, pero no lo es. Eso también es religiosidad. No es el vestirse, que hay que vestirnos recatadamente y no enseñar partes de nuestro cuerpo. Es que hay gente que se viste recatadamente, pero es hipócrita. La lengua, el chisme, nosotros le llamamos la shonjara, o sea, la lengua mala, la lengua viperina de serpiente, la lengua para hacer el mal, difamar a los otros. Entonces eso sería religiosidad, vestir muy bien y ser muy recatado en el vestir, pero tener una lengua muy larga y estarse comiendo a los demás, eso es ser religioso. ¿Quiénes son los 144,000? No lo sabemos. No lo sabemos, solamente el Abacado sabe quiénes son los 144,000 y deben de ser, para los que ya saben un poquito más, tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel. Y luego otra pregunta, ¿es cielo o paraíso? Bueno, esas dos palabras son de origen latín y griego, no tienen nada que ver. Entonces, nosotros le llamamos shamaín porque decíamos que es una palabra compuesta de esh, que es fuego, maen, agua. Entonces hay fuego y agua, es un decir, o sea que no es en sí el paraíso terrenal o el paraíso, no, es una palabra compuesta, shamaín, y es tan abstracto. Lo que sí les puedo decir es esto, porque lo marca la Tanaj, que hay otras dimensiones. Entonces Yahshua, ya resucitado,
Él podía atravesar las paredes con ese cuerpo, bendito es su nombre, incorruptible. Entonces, la palabra más correcta es Shamaim. Ahora dice, ¿cómo es un funeral para un mesiánico? Uno, si alguien fallece y si es mesiánico, se tiene que sepultar el mismo día, como Abraham hizo con Sara. Si no puedes leerlo en la Torá, en Bereshit, Génesis. La palabra Génesis viene de genética, esa palabra está mal. Bereshit quiere decir en el principio o desde el principio, en el principio. Entonces, si alguien fallece, tiene que ser sepultado inmediatamente. Nosotros no ponemos lógico ni velas ni nada de eso. Se puede hacer algún servicio, por así decirlo, no idolatrando a la persona que partió con el Eterno, pero se puede hacer un servicio, digamos, recordando la memoria de quien falleció, porque somos personas y para el Eterno valemos mucho. Bendito es el Abacados. Ahora, ¿qué necesito para ser un Bené Israel? Esto que acabamos de decir, 1 Corintios 12:2. Entonces, tú antes eras llevado como se lleva a los ídolos mudos, eras gentil, ahora ya no lo eres. Pero hay que abrazar todos los pactos del Elohim de Israel, todo lo que diga. Si dice el Eterno que es el Shabbat y no el domingo, entonces guardamos Shabbat. Entonces te vuelves en un hijo de Israel. Si dice en la Torá, Brit Milá, la circuncisión, sé que esto a lo mejor es un poco pesado para los nuevecitos, pero todo eso se tiene que hacer para ser un hijo de Israel. Para nosotros esto que estamos platicando ya es muy común, pero hay hermanitos que están aprendiendo desde bebecitos, es un decir. Entonces, para ser hijo de Israel hay que cumplir con el Elohim de Israel. ¿Cómo entro en todos los pactos? Vamos a ir ministrando poco a poquito lo que es el Shabbat, cómo se guardan las fiestas, y eso se entrará a todos los pactos. Porque, por ejemplo, el Shabbat es un pacto, guardar el Shabbat es un pacto. Esas son algunas preguntas. Vamos a continuar. Ahora, bueno, vamos por favor a Efesios, y esto va a responder la pregunta, Efesios 2, verso 12. Efesios 2, verso 12. Entonces, no teníamos la ciudadanía de Israel, estábamos sin Mashiach, Yahshua. El nombre del Abacados es Yahweh. El nombre de Mashiach es Yahshua, porque Shua quiere decir salvación. Y si mencionamos Yahshua, estamos diciendo que Yahweh es nuestra Shua, nuestra salvación. De hecho, es el mismo Elohim. No hay tres dioses, no hay Trinidad. Eso fue sacado de Egipto, de Babilonia, etcétera, con Isis, Horus, Set, etcétera. No hay Trinidad. Nosotros decimos una tefilá quiere decir oración. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, Adonai, o sea, Elohim, uno es, no hay tres, es uno. Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estaba Mashiach, Yahshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Entonces esto contesta a la pregunta de ¿qué necesito para ser un Bené Israel? Bueno, creer que Yahshua es el Mashiach y guardar todos los pactos, entre ellos el Shabbat. Guardar el Shabbat, ya no el domingo. Si tú ves en todas las Biblias, dice, en tu propia Biblia dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es de Yahweh, no de Jehová, de Yahweh. ¿Por qué? ¿Cuál es el séptimo día? El Shabbat. ¿Cuál es el séptimo día? ¿Acaso el domingo? No, todos los calendarios tienen el primer día como domingo. El séptimo es el Shabbat. Y quiero comentar esto como un paréntesis más. Nosotros, aunque estamos en Occidente y tomamos en cuenta ciertos horarios, el horario de Elohim, el Elohim de Israel, del Todopoderoso, del Creador del mundo, es de tarde a tarde. Por eso el Shabbat empieza el viernes en la tarde y termina el sábado, para que se entienda, en la tarde. Ahora, los mandamientos
que nosotros llamamos en hebreo misbot, mitzvah es mandamiento, misbot en plural. Los mandamientos son verdad, son verdad. Eso la Biblia, la Tanaj, lo habla muchas veces. Sus mandamientos son verdad, sus mandamientos son verdad, sus mandamientos son verdad. Entonces quiero que abran por favor su Tanaj, su Biblia, en Hebreos, la carta a los Hebreos 10, en el verso 26, y vamos a ver qué dice el Abba Kadosh. Recuerden, Abba Kadosh. Quiero que sepan que como nosotros somos mesiánicos, entonces, a ver, si nosotros creemos en Yahshua HaMashiach, nosotros guardamos la Torah, porque no fue abolida. Yahshua HaMashiach mismo lo dijo, ya lo leímos, Mateo 5, 17 al 19. Entonces nosotros creemos en el Brit Hadashah. El Brit Hadashah es el pacto nuevo, por así decirlo, y entonces ahí está las cartas, por ejemplo en el caso de Hebreos, que vamos a estudiar prontamente ya. Dice Hebreos 10, verso 26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, la Torah, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torah de Moshe, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado o consagrado, apartado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adón. Adón quiere decir Señor, traducido. No es Adón con M de memo, no, porque Adón viene siendo como rojo. Adón con N es Señor. Y otra vez dice, el Adón, el Señor, el Adón juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Hebreos 10, 26 al 31. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en sus Biblias dice siempre Señor, Señor, Señor. Y el Señor dijo, pero el Señor tiene que tener un nombre, porque aquí en México al menos decimos a cualquier persona ya grande, el Señor Fernando, el Señor Juan, etcétera, pero eso no es otra cosa más que dirigirse a una persona con respeto. Pero el Abba Kadosh, recuerden, Padre Santo, Él no merece respeto, Él merece adoración. Va incluido el respeto, lógico. Ahora, se nos ha enseñado, o se nos enseñó de niños, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero la palabra testamento está mal, porque testamento es alguien que hace para morir. Pero Yahshua vive, entonces no es la palabra testamento, sino pacto. Pacto es lo que hace el Eterno. Vamos a abrir nuestras Biblias, la Tanaj, en Hebreos 9, verso 16 y 17. Entonces la palabra no es testamento. Abran el Nuevo Testamento. No, ¿cómo es eso? Si Yahshua vive, no está muerto, aleluya. Hebreos 9, verso 16 y 17, yo estoy seguro que hasta los que estamos, miren, porque aquí no se trata de venir yo a sentarme y decir aquí el gran rabino, no, yo humildemente les vengo a compartir lo poco que sé de Torah. Y entonces yo estoy seguro que los que sabemos un poquito más como tú y yo, nos vamos a gozar con este repaso. Hebreos 9, verso 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Se dan cuenta? Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces el testamento, si una persona va a heredar casas o no sé, algo a sus hijos y vive, todavía el testamento no vale hasta que muere. Pero por eso decía yo que está mal la palabra testamento, es pacto, no testamento. Yahshua HaMashiach vive, bendito es su nombre. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho
en especial la Iglesia Católica Romana, tratar de confundir a la gente para que no se sepa la verdad. Durante muchísimos años se tuvo escondida la Biblia y aquel que la leía lo quemaban vivo en la hoguera y con leña verde. Una vez que a alguien, y después vamos a platicar porque eso es historia, se le ocurrió cuando la imprenta sacar copias de Biblias, tremendo eso. En 1960 todavía las misas, que no sirven para nada, eran en latín. El sacerdote estaba de espaldas. Por cierto, la palabra sacerdote es una palabra compuesta y significa sacrificador de cerdos, como Antíoco Epífanes, para los que ya saben un poquito más. Entonces, las misas en latín, la gente no entendía nada, el sacerdote estaba de espaldas, era un engaño para el pueblo, solamente agárrales el dinero y las propiedades, porque eso sí, aquí en México y en todos lados. Bueno, la idea es esta, que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Entonces el juego de Hasatán, de Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda. Satanás significa adversario, el adversario de Elohim. En hebreo, Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, muchos dicen, bueno, esto no es pecado, esto es bueno, o viceversa. Entonces vamos a Isaías, el nombre en hebreo Yesayahu, Isaías capítulo 5 y verso 20. Vamos para allá y ahorita sigo respondiendo en la medida de lo que yo sé sus preguntas. Isaías 5 verso 20. Y yo en mi Biblia, en mi Tanaj, siempre la tengo subrayada con un marcatextos amarillo. Ciertas cosas las pongo subrayaditas con rojo, etcétera, porque así tú ya aprendes más, vas a recordar dónde están las citas, etcétera. Ahora, si tú no tienes una Biblia, una Tanaj, que tenga los nombres verdaderos, los nombres restaurados, Yahweh, Yahshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, Shabbat, no te preocupes, por lo mientras puedes seguir con esa Biblia. Yo no digo que no consigas una, haz el esfuerzo por conseguir una, pero lo que te recomiendo es que en lugar de leer los nombres falsos, porque son nombres falsos, después lo vamos a ministrar en el tema del nombre del Eterno, del Todopoderoso, en lugar de mencionar esos nombres, menciones Yahweh, Yahshua, Ruach HaKodesh. Cuando diga día de reposo, ¿cuál es? Shabbat, Shabbat. Entonces vamos a Isaías 5, verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso es lo que han hecho las religiones, cambiar todo lo que dijo el Eterno. Ahora, las mitzvot, los mandamientos, quiere el Eterno que los guardemos, porque de esa manera demostramos que amamos a Yahshua. Es decir, tú cuando eras niño seguías las instrucciones de tu papá o de tu mamá, porque es que si obedecemos al papá y a la mamá demostramos que les amamos, que les queremos. ¿Cuánto más a Elohim, Yahweh? Entonces, vamos por favor quiero irme despacito al Evangelio de Juan, el Brit Hadashah. Brit quiere decir pacto, Hadashah nuevo o Hadash. Hadashah es más bien nueva, pero Brit pacto, Hadashah, el pacto nuevo, el pacto renovado. Y es en Juan, Yohanan en hebreo. Vas a ver que tu Biblia dice San Juan, San Marcos, San Benito, pero eso no existe. Sus nombres eran hebreos. Toda la Biblia es judía, es hebrea. Y el San se lo puso la Iglesia Católica Romana y no tiene nada que ver. Dice Juan 14:15. Juan 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, si tú tienes una Biblia, nosotros aquí leemos así, nos acostumbramos, porque
independientemente de la conquista española, es un decir, el Eterno permitió eso para que llegaran judíos aquí a México, etcétera, al Nuevo Mundo, es un decir, a este continente, etcétera. Por eso la traducción fue hecha así, porque hay versiones, lógico, como la King James, que no está, o sea, en inglés no dice si me amáis, porque eso es castellano. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, Yahshua quiere que le amemos. ¿Cómo lo vamos a demostrar? ¿Siendo rebeldes? ¿Guardando el domingo, que no es el día correcto? No, guardamos sus mandamientos, y uno de ellos es el Shabbat, el día correcto de adoración. Ahora, muchos dicen, ¿cómo voy a los Shamaín, a los cielos, al paraíso, para que se entienda? ¿Cómo voy al cielo? ¿Cómo soy salvo? El cristianismo ha hecho creer a la gente que creyendo en Jesús o Jesucristo, que no es para nada el nombre correcto, son salvos, pero haciendo lo que se les da la gana. No es así la salvación. La salvación, y lo vamos a ver en un tema aparte, es una fe, o sea, creer obedeciendo. Creemos en el Elohim Todopoderoso, Elohim de Israel, y obedecemos sus mandamientos. Entonces, no nos salvamos por nuestros propios méritos, pero tenemos que guardar la Torah porque le amamos. Es decir, más bien, guardamos la Torah porque le amamos. Entonces, guardar la Torah sola no salva. Salva la fe obediente. Nosotros le llamamos emuná o emunaj. Fe, creer, confiar y obedecer. Tres cosas que ustedes que son nuevecitos van a aprender. Eso es fe. Porque si te preguntan, ¿qué es fe? Es creer, sí, pero también confiar. Confiar en Elohim y obedecer sus mandamientos. Ahora, si yo soy salvo porque creo en Él, lógico es porque le estoy obedeciendo, pero no me salvo porque yo guarde el Shabbat nada más. No, sino por sus méritos, por su sangre derramada en el madero, en el Gólgota, para que se entienda, de Yahshua Mashiach. Entonces, si yo le amo, por consecuencia, guardo la Torah. Y si yo le guardo la Torah, estoy demostrando que le amo. Ahora, ahí mismo en Juan, en Yohanan 14, hacia abajito, en el verso 21, vuelve a recalcar Yahshua que el que le ama es porque guarda sus mandamientos, guardamos sus mandamientos porque le amamos. Es mentira que alguien diga, yo amo a Yahshua y no guarde sus mandamientos. Eso es un mentiroso, lo vamos a ver después. En Yohanan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Abba, por mi Padre, Abba. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y se manifiesta de muchas maneras. Nos da shalom, nos da paz, dejamos el pecado. Hacemos teshuvah, arrepentimiento. Decimos, Abba Kadosh, Padre Santo, Abba Kadosh, perdóname por mis pecados. Yo yo no quiero pecar ya, quiero guardar la santidad, kedushá, santidad. Yo ya no quiero pecar. Empezamos a guardar sus mandamientos, demostramos que le amamos, Él nos salva porque Él es bueno, no porque lo merezcamos. Ahora, existen muchos mandamientos que vamos a ir analizando con mucho cuidado. Por ejemplo, el mandamiento, voy a decirlo así porque son nuevecitos, el mandamiento para sacrificar un animalito para ser salvos. Eso ya no, porque Yahshua ya pagó el precio. Voy a quedar hasta ahí en cuanto a esto para que no vaya yo a confundirlos. Ahora, uno de los mandamientos que le interesa mucho al Abba Kadosh que cumplamos es el Shabbat. Entonces, tú ahora como que despertaste y dijiste, pero ¿por qué estaba yo guardando el domingo si en la Biblia, en la Tanaj, dice que es el séptimo día, no el primero? Bueno, eso lo platicaremos después porque es un despertar ahora, porque Yahshua ya viene. Vamos a Éxodo, como quiere decir como salida, pero en hebreo le llamamos Shemot. Shem, nombre, Ot, plural de nombres, porque ahí vienen los nombres de los hijos de Israel.
Entonces se menciona Rubén, etcétera, etcétera. Los nombres de los hijos de Jacob, de Israel. Shemot. Todo esto poquito a poquito te vas a ir familiarizando. No te angusties, no te preocupes. Lo que sí, ocúpate, amado Aj, hermano, amada Jod, hermana, de que lo que vayas aprendiendo, lo vayas practicando, lo vayas haciendo. Entonces, para empezar, este Shabbat. Este próximo Shabbat, guardarlo bien. Ahorita vamos a explicar en la medida de lo posible. Dice Éxodo 20, verso 8. Es el cuarto mandamiento, es un mandamiento muy importante. Todos son importantes, pero el Eterno recalca mucho el Shabbat. Aleluya. Dice Éxodo 20, verso 8. Shemot, acuérdate del día de reposo, Shabbat, para santificarlo, porque el Eterno lo apartó para él. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo, ¿te das cuenta? No dice el primero, mas el séptimo día es reposo, Shabbat, para Yahweh, tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo apartó, lo santificó. Es que santificar es apartar. Ahora, lo que quiere también el Eterno, el Todopoderoso, es que no solamente guardemos el Shabbat, sino que guardemos todas sus fiestas. De hecho, hay un libro que se llama Levítico. En el capítulo 23, y búscalo por favor, nosotros decimos Vaikra, y él llamó. Y se llama Levítico porque ahí vienen las instrucciones para los levitas, mal llamados sacerdotes, los encargados del templo del Todopoderoso, del templo de Elohim. Entonces, en el capítulo 23 está guardar. Si tú ves, ahí empieza por el Shabbat. Después vamos a ir con calma, pero quiero que si quieres ahí, no sé si tenga tu Biblia, tu Tanaj, algún subtítulo, las fiestas. Pero si no lo dice, ponle las fiestas, porque el Shabbat es una fiesta. Es la primera fiesta descrita, por así decirlo. Es Levítico capítulo 23. Ahora, bueno, bendito es el Abacados. Ahora, en el capítulo 11, y eso vamos a ver poco a poquito, en el capítulo 11 de Vaikra, de Levítico, está los alimentos kosher o permitidos. Es decir, que nosotros no comemos cerdo, no comemos mariscos, camarones, todo eso, no comemos conejo. Eso lo vamos a ministrar en otro tema. Y es que el Eterno es un Dios, un Elohim, de distinción y de división. Ahora, muchos me han hecho esta pregunta, bueno, entonces, si esos animalitos no se comen, ¿para qué los crió Dios? Así me han preguntado. El Eterno crió o hizo el árbol del bien y del mal para probar la obediencia de Adán y Eva, Adán y Java, en hebreo. Él quería probar la obediencia, entonces él quería ver si sus hijos iban a ser obedientes a él o no. Desgraciadamente hubo pecado. Y entonces vamos a ir analizando que nosotros no comemos cualquier cosa, tenemos mucho cuidado de lo que comemos, mucho cuidado. Eso va a ser otro tema aparte, yo sé que hay muchas dudas, aquí tengo muchas dudas sobre ello, pero no quiero confundirlos. Ahora, dice la bendita Tanaj, la Biblia, la Tanaj, que Yahshua es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, es por siempre. Entonces, su palabra es verdad, la Torah es instrucción, ya lo vimos con algunos ejemplos. Y a su palabra nadie le puede quitar, ni nadie le puede agregar, porque el que le agrega o le quita es maldito, porque se está creyendo Elohim. Vamos a Deuteronomio en hebreo, Devarim,
que quiere decir las palabras que Yahweh habló a Moshe, Deuteronomio capítulo 4 en el verso 2. Deuteronomio 4, Devarim en hebreo 4:2. Dice así la palabra del Abacadosh: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Y no vamos a ir para allá, pero en Apocalipsis está la misma cita y dice, Gizgalut, revelación, Apocalipsis, dice que no hay que agregarle, porque el que le quita o le agrega es maldito. Entonces aquí en Deuteronomio no dice claramente que no tenemos que agregarle ni quitarle, porque Él es perfecto. Yahweh es perfecto. Ahora, muchos dicen Shaul o Pablo, dice, no guardaba la Torah, no guardaba la ley de Dios, él era cristiano, guardaba el domingo. No, él era judío. Él guardaba el Shabbat, el día de reposo, las fiestas, eso lo vamos a ir viendo con cuidadito. Entonces, de hecho, Shaul llamaba a la Torah justa, buena y Kadosh, santa, pues para que se entienda. Vamos por favor a Romanos 7:12. Vamos a Romanos 7:12. Amén. Shaul se deleitaba en la Torah, entonces la llama Kadosh, porque buena, santa y justa es la Torah de Elohim. ¿Sí? Ahora, en Romanos, ahí adelantito, 7:22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la Torah de Elohim. O sea, Shaul se deleitaba en la Torah de Elohim. Él se deleitaba en la Torah de Elohim, en la ley, en la Torah. Y Romanos 7:12 dice, de manera que la Torah, la verdad, es Kadosh, es santa, y el mandamiento Kadosh, justo y bueno. Entonces, él no le agregaba, ni le quitaba, ni era cristiano. La iglesia cristiana nació mucho después, de hecho en el año 315, con Constantino, un emperador romano que cambió el día de adoración. Él simuló convertirse, pero él nunca se convirtió, él siguió adorando al sol hasta su muerte, Y es que si tú analizas cómo se dice, tú que sabes inglés, donde hay día del sol, el domingo, eso es el día del sol, nosotros guardamos Shabbat. Ahora, vamos a ir por favor al Salmo 19. Y en el verso 7, nada más para que veamos que la Torah es perfecta. Y si es perfecta, algo que es perfecto no necesita modificación, no necesita agregarse, no necesita quitarse. La Torah es perfecta. Salmo 19, verso 7. Dice, la Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Bendito es el Abacadosh. Nosotros decimos Kadosh Barujú, bendito es Él, bendito es el Santo de Israel, el Kadosh de Israel. Ahora, la Torah de Elohim es perfecta, decía yo, porque lo dice la misma Torah, que la misma Tanaj. Entonces vamos a buscar en la carta de Santiago, que recuerden su nombre es Jacobo. Ahorita ya voy para responder otras preguntas. No se desesperen. Santiago 1, en el verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torah, ahí está, perfecta, de la libertad, la de la libertad, porque con la Torah tenemos libertad. Y persevera en ella, es muy importante esto, si no lo tienes subrayado, subráyalo, aunque ya tengas tiempo estudiando con nosotros. Persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, o sea, no solamente oírla,
sino hacedor de la obra, éste será muy dichoso en todo lo que hace. Por cierto, cuando veas la palabra bienaventurado, eso viene de un santo católico, buenaventura. No es así. Nosotros decimos muy dichoso, muy dichoso. Entonces, nos vemos en la perfecta Torah, la de la libertad. Ahora, explico esto. El pueblo cristiano dice esto. Bueno, nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si los judíos quieren ser esclavos de la ley de Dios, pues ese es su problema. Eso dicen ellos. No, la Torah aquí está diciendo que da libertad. Si yo no robo, no adultero, no fornico, no veo cosa mala, etcétera, etcétera, soy libre de Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda. Entonces, es uno libre. Dice Yahshua, después lo veremos, que la verdad os hará libres. O sea, la verdad, la Torah, ya lo hemos explicado, que la única verdad es la Torah. Ahora, el mismo Shaul, en la carta a los Gálatas, vamos para allá, ministraba a otros, decía, cumplan la Torah de Mashiach. La Torah de Mashiach. Mashiach, Yahweh, Yahshua. Yahshua, Yahweh salva, recuerden, quiere decir el nombre bendito del Todopoderoso. Gálatas 6, verso 2. Es la Torah del Mesías. ¿Se dan cuenta? Es Yahweh. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la Torah de Mashiach, de Yahshua. Aleluya. Ahora, siempre que uno guarda los mandamientos de Elohim, tiene uno bendiciones. Si no los guarda uno, está uno bajo maldición. Eso dice la Biblia en realidad, la Tanaj, la Torah. Entonces, en el capítulo 28 de Deuteronomio, no vamos para allá, pero simplemente anótenlo, Deuteronomio de Barín, capítulo 28, están las bendiciones y las maldiciones. Bendito serás en tu entrada y en tu salir, bendito será tu artesana más arde, bendito será tu ganado, etcétera, si cumples la Torah. Maldito serás en tu entrada y en tu salir, maldito será el fruto de tu vientre, etcétera, si no se cumple la Torah. Entonces, eso es el Deuteronomio, la cita es Deuteronomio, de Barín, capítulo 28. Ahora, déjenme contestar otras preguntas y dice, ¿cómo se guarda Shabbat en casa? Si tú te puedes conectar con nosotros, qué bueno. Si no hay forma de conectarse, porque quiero que sepan que tengo unos nombres de unos amados Sahim que están en las montañas allá en Argentina, ahorita con tantos datos, perdónenme, y entonces ellos dicen que bajan, hablan por teléfono acá, piden más información, bajan videos, suben otra vez a las montañas. Bendito es Yahweh. Eso es lo que está sucediendo a nivel mundial. Entonces, ¿cómo se guarda el Shabbat en casa? Bueno, tú te puedes conectar. No te puedes conectar, vamos a suponer entonces, está un audio que le titulé Sidur del Shabbat, orden del Shabbat. Sidur quiere decir orden. Recuerden, Elohim es un Elohim de orden. Elohim, Yahweh, quiere que seamos ordenados. ¿Cómo se guarda el Shabbat en casa? No comprar ni vender en Shabbat. Eso lo vamos a ver cuando veamos el tema del Shabbat. No hablar tus propias palabras. Muchas veces en Shabbat, algunos que se consideran hermanos, están ajim, le están hablando, ¿y qué pasó? ¿Y el trabajo? ¿Cómo te fue en el trabajo? No hay que hablar nada de eso. El Eterno quiere que estemos inmersos en su palabra, nada más, cantándole, adorándole, bendiciendo su nombre, estudiando Torah. Se guarda el Shabbat, no prendemos televisión, no hacemos nada en pos de nuestros propios caminos. Se prepara la comida adelantada. Es decir, el viernes en la mañana, en el caso mío, de mi familia más bien, mi esposa hace la comida del viernes y la comida del Shabbat. No se preparan alimentos en Shabbat. Todo debe estar ya preparado. El Eterno quiere que descanse el ama de casa también. Quiere que descanse el varón, los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, si puedes descargar algunos audios e ir escuchando, entonces
Vamos a hablar de eso en el tema de Shabbat para no irme un poquito más allá, pero la idea es que tú estés reposando. Ahora, dice, ¿es correcto que una mujer prenda la menorá en casa o solo las dos luces? La menorá solamente el varón, las dos luces puede prenderla la mujercita. Y ya explicaba yo que las dos luces salieron porque con las persecuciones a nuestro amado pueblo Israel, perdían sus menorot, mal llamado candelabro o candelero, y entonces tenían dos velas, una para guardar el Shabbat y otra recordar el Shabbat. Y eso lo vamos a ver en su tiempo. Entonces lo correcto es que prendan las luces. Ahora dice, ¿cómo podemos explicar a los Yehudim, o sea, a los judíos, los que no creen en Mashiach, Yahshua, que los juegos de lotería, carreras de caballos, echar suertes y dominó no se deben jugar? Bueno, simplemente la lotería despierta la codicia. Las carreras de caballos igual, porque son apuestas. Echar suertes lo mismo. Y el dominó y todos los juegos de azares para ver quién es más capaz, se despierta el orgullo y la carne. No hay una forma específica para hablarles de ello, pero toda alma judía, toda alma israelita tiene que estar pensando solamente en la Torah, no demostrar que se puede más que los demás. De hecho, nos debemos de sentir iguales. Veremos cuando lleguemos a una parashá sobre el censo que debían de pagar medio shekel para que así no sentirse completos, sino siempre necesitar de los demás. Entonces, perdón que me adelante un poquito, pero no hay una forma específica, simplemente decirles que eso despierta la avaricia, la codicia, el orgullo, etcétera, etcétera. Ahora, dice, el Brit Hadashah, bueno, ya vemos, dice que se apareció Moshe y Elías con Mashiach. Si nadie de los muertos puede venir de los Shamaín, ni de los que están en la otra vida pueden venir, ¿cómo vinieron ellos? ¿Fue solo una visión o vinieron en espíritu o en carne y hueso? Fue una visión, recuerden, fue una visión, pero para el Eterno no hay nada imposible. Recuerden las resurrecciones que hizo, pero en este caso fue una visión. ¿Se puede comer cordero asado o algún otro animal kosher asado en Pesach? Sí. Luego dice otra pregunta. Dice, ¿qué significado hay cuando dice Elohim mandará a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha? ¿Qué significa a la izquierda y qué significa a la derecha? Eso va a ser el juicio de las naciones. Ya está grabado en la página gozoypaz.mx, en el Evangelio, en la Besorá de Yohanan. Entonces, cuando sea la batalla de Armagedón, vendrá el Eterno y pedirá cuenta a las naciones que se metieron contra Israel. Y entonces, ese es el apartamiento, ese es el juicio de las naciones. ¿Qué se considera como idolatría aparte de las imágenes? Todo. Puede ser hasta la misma persona que se idolatre, su cuerpo, su físico, su dinero, su coche, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, un comedor con sillas que tiene grabado un sol, ¿es anatema? Pues yo considero que sí. Lo ideal sería quitarle el sol y es decir, si se puede, quítenle el sol. Bueno, o sea que mientras menos cosas de esas tengamos en casa, mejor. Y vamos a llegar a ese punto para que ustedes vean dónde está en la bendita Torah. De hecho, está en Deuteronomio 7, 25 y 26. Que saquemos todos los anatemas de la casa, que los rompamos y los quemamos. Me estoy refiriendo a imágenes, no sé exactamente cómo sea tu comedor, pero si tiene grabado un sol, seguramente lo hizo alguien que idolatra al sol. Ahora, los mandamientos de Elohim no son difíciles de cumplir. Siempre el hombre en su mayoría no quiere obedecer al Eterno y dice, pero esto es muy difícil, pero guardar Shabbat es difícil, pero estar al pacto de la Brit Milá, la circuncisión, Brit, pacto, Milá, palabra, el pacto de la palabra, el pacto que hizo el Eterno con Abraham, es difícil, eso porque el hombre siempre quiere hacer su propia voluntad. Si supiera el hombre que lo mejor es guardar los mandamientos de Elohim, se vive en shalom, se vive en paz,
Si estamos enfermos nos sana porque Él es bueno. No nos falta pan, lejem, pan para comer. No nos falta techo, nos bendice el Eterno. Él es muy bueno. Él nos libra de miles de peligros todos los días por medio de sus ángeles, sus malachim. Malach quiere decir ángel, malachim quiere decir ángeles. Vamos a Deuteronomio de Barín 30, verso 11 al 14. Entonces, los mandamientos no son difíciles de guardar. El hombre siempre dice, bueno, pero es que esto es imposible, ¿cómo lo voy a guardar? ¿Cómo voy a cerrar mi negocio en Shabbat, en sábado, en Shabbat? Deuteronomio 30, verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, los Shemaim, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo hará, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Aquí está la palabra. Bendito es Yahshua Mashiach. No es difícil cumplir la Torah, pero lógico, para una gente que quiere seguir pecando, entonces realmente no hay nada que hacer. Ahora, Shaul, Pablo, nunca habló mal de la Torah, de la ley de Dios, de la Torah. Ahora, el cristiano dice, bueno, sí, es que Pablo fue cristiano. No, él no fue cristiano, él fue judío y guardó el Shabbat. Vamos por favor a Hechos 24, vamos a ver 4 citas por amor al Eterno y a los 9 citos. Hechos 24, verso 14. Entonces, nunca habló mal de la Torah, siempre guardó la Torah. Estamos hablando de Torah. Torah es como dar en el blanco. Es que si se da en el blanco es porque es la verdad. Es la instrucción de Elohim para su pueblo. Hechos 24, 14. Porque esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres. Se está refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob, creyendo todas las cosas que en la Torah y en los profetas están escritas. Entonces Shaul guardaba Torah. En Hechos 25, adelantito, verso 8, una vez más Shaul, Hechos 25, verso 8, él nunca habló mal de la Torah. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la Torah de los Yehudim, de los judíos, ni contra el Mishkan, el Bet Hamidash, el templo, ni contra César he pecado en nada. Entonces él guardaba Torah, guardaba Shabbat, guardaba las fiestas, lo veremos. Bueno, luego en Hechos 26, verso 22, adelantito dice, pero es 26, 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moshe dijeron que habían de suceder, es decir, la Torah. En Hechos 28, verso 17, hay otra cita donde él, Shaul, mal llamado Pablo, está atestiguando que nunca habló mal de la Torah, no la transgredió. Dice Hechos 28, 17, aconteció que 3 días después Shaul convocó a los principales de los Yehudim, de los judíos, a los cuales luego que estuvieran reunidos les dijo, yo, varones, Ahim, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Ahora, Pablo, Shaul, es el nombre correcto, guardaba las fiestas. Y vamos a ver Hechos 20, verso 16. Él quería guardar la fiesta de Shavuot, Shavua, semana, Shavuot, semanas, mal llamado Pentecostés. En Hechos 20, verso 16, dice, porque Shaul se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Shavuot
si le fuese posible en Jerusalén, Jerusalén. Así que él guardaba las fiestas, él no guardaba cosas paganas, no. Ahora, muchos piensan que antes de Yahshua HaMashiach la gente se salvaba por gracia o por guardar la Torah, y a que al venir Yahshua la gente, ellos dicen en el cristianismo, bueno, antes era la salvación por guardar la ley de Dios y ahora y mencionan el nombre falso que ya no quiero mencionar. No es así. Siempre ha habido gracia. La salvación es por gracia, rajem, misericordia, compasión, regalo, dádiva. Nunca ha sido la salvación por los méritos de una persona. Abraham no se salvó por los méritos de él, Isaac tampoco, Jacob tampoco, Yosef tampoco, los hijos de Israel tampoco, Moisés, el rey David, Salomón no se salvaron por sus propios méritos, sino por gracia. Entonces, vamos a ver un ejemplo en Bereshit, Génesis 6, verso 8. Recuerden, Génesis viene de genética, esa palabra está mal. Bereshit en el principio. Entonces, en Génesis, Bereshit 6:8 dice, pero Noaj en hebreo, halló gracia, compasión ante los ojos de Yahweh. Y entonces como halló compasión, ¿por qué halló gracia? Porque halló compasión, que es un regalo. Porque guardaba los mandamientos, es decir, se guardaba de no pecar. Lógico, no adulteraba, etcétera, etcétera. Entonces, la gracia siempre ha existido. Ahora, bendito es el Alá. Déjenme ir viendo qué cosas son más prácticas para nuestros amados Sahim. Vamos a ver el Salmo 119. El Salmo 119 es el salmo que más habla de la Torá. Entonces, estamos hablando que la Torá es verdad. Lo demás es mentira. Todas las religiones son mentiras. Son idolatría, son paganismo. Son inventadas por Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda. Salmo 119, verso 142. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu Torá la verdad. Tu justicia es justicia eterna, eso siempre va a haber justicia. Y tu Torá la verdad. Y en el Salmo mismo 119, verso 151 dice, cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad. Así que es la verdad, no hay otra verdad. Ahora, los que amamos la Torá, guardamos el Shabbat, tendremos mucha shalom, mucha paz. Eso está en el Salmo 119, ahí, el verso 165. En el verso 165, mucha shalom, mucha paz tienen los que aman tu Torah, y no hay para ellos tropiezo. Entonces, la gente dice Shaul, el Shaliach, el apóstol Pablo, pero lo correcto es Shaul, dice que cambió la verdad por la mentira. Entonces cambian la verdad, la Torá, por la mentira y adoran hasta los reptiles, como ahora. Y más se está aumentando eso. Entonces vamos a la carta a los Romanos, ahí, Romanos 1, verso 25. Si tú no manejas muy rápido la Biblia, la Tanaj, ve anotando nada más las citas, después las buscas. Eso. Romanos 1, 25. Ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces, ciertamente la iglesia cristiana, la iglesia de domingo, etcétera, con todas sus miles de denominaciones, eso es lo que han hecho, cambiar la verdad. Ahora, cuando alguien habla de la Torá, dicen, ya está judaizando. No, judaizar quiere decir enseñar tradiciones judías
que no están en la Torá, y sobre todo tradiciones, a las que me refiero más bien tradiciones, lógico, que no son correctas. Voy a hablar de cómo nos vestimos nosotros. Usamos cobertura en la cabeza, porque todos los levitas, mal traducidos como sacerdotes, se cubrían su cabeza para ministrar la Torá, la palabra del Eterno. En Apocalipsis capítulo 1, verso 6, dice que Yahshua HaMashiach, sí, Apocalipsis 1:6, nos hizo a todos reyes y kohanim, mal traducido como sacerdotes. Entonces nosotros nos cubrimos nuestra cabeza no porque sea un invento judío, sino porque lo marca la Torá. Porque esa es una de las preguntas que más hacen ustedes que son nuevecitos. ¿Dónde está la kipa en la Biblia? Bueno, no es la palabra más correcta, kipa, sino cobertura así de la cabeza, y debe ser de preferencia una cobertura grande así. Porque en el original dice cobertura de la cabeza, no de la coronilla, dice de la cabeza. Ahora, la barba es un mandamiento, eso llegaremos algún día allá, es un mandamiento también. Nosotros vestimos un chaleco interno que se llama talit, y sobresalen estos hilitos que se llaman tzipzip o tzipziot. También llegaremos allá, vamos a ver parte por parte. Y toda esta vestimenta solamente la tiene que portar alguien que ya guarda el Shabbat, que ya guarda las fiestas, que lógico menciona los nombres correctos y que está circuncidado físicamente. Eso llegaremos a su tiempo allá. Esta vestimenta solamente es para los varones, igual que el talit, que es el manto con que nos cubrimos para orar. Y las mujercitas se visten con una cobertura en su cabecita para adorar al Eterno, también llegaremos allá. No son tradiciones judías, esos son mandamientos. Y un vestido recatado, eso también está en la Torah, no son mandamientos. Entonces, no es judaizar. Cuando se empieza a ministrar la Torah, entonces la gente ataca y dice, ya está judaizando. Porque es una trampa de Hasatán. El diablo no quiere que la gente sepa la verdad. Ahora, todas las cosas actualmente están siendo restauradas. Se está restaurando, y voy terminando, el Shabbat. Se está restaurando la persona en su vestimenta, en que no diga groserías, deje el pecado, haga teshuvah, haga arrepentimiento. Y esto es una promesa para los últimos tiempos. De hecho, al final de los tiempos en los cuales ya estamos, por tanta maldad que estamos viendo y tantas cosas que hemos ido platicando, hay una promesa que toda esta restauración se daría, y entonces viene Yahshua. Entonces vamos al texto que es básico para todos, Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 3, y en el verso 21. Ahora, algunas Biblias, hago la explicación así, ya tienen la traducción correcta. En Hechos 3, verso 21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga o permanezca Yahshua. No es la traducción como está en la mayoría de las Biblias, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, porque él ya está en los Shamaim, él ya está en los cielos. A quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración, ya estamos, de todas las cosas de que habló Elohim por boca de los Kadoshim, de los santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Esta cita de Hechos 3:21 es clave para que nosotros sepamos que sí, estamos en los últimos tiempos. En los años de los 40 no había restauración. 60, 70, 80 empezó un poquito, pero muy poquito. 90, un poquito más. 2000 se empezó a aumentar. Y ya platicaremos el por qué después, para que no vaya yo a confundirlos. Pero entonces ahora ya está la restauración. Lo que quiere el Eterno, Elohim, es que nos restauremos todos guardando lo que Él dijo, lo que Él dice, porque es presente, no lo que las religiones decidieron que era bueno y que era malo. ¿Recuerdan la cita de Isaías? A lo bueno le dicen malo, a lo malo bueno.
Que el Eterno te bendiga grandemente y en 8 días seguiré respondiendo más preguntas en la medida de lo posible y seguiremos avanzando más sobre el estudio de la Torah. Shalom ubrachot y nos vemos en Erev Shabbat, en Shabbat. Shalom Ahim, Lehitraot. Hasta pronto.